aquí en Aire Bonaerense a Héctor Polino, quien es titular de Consumidores Libres. Héctor, ¿cómo le va? Buen día. Germán Teste, Jimena Rizzo, los saludamos. ¿Cómo anda? Buen día, muy bien, gracias. Buen día. Bueno, me alegra que ande bien. Queríamos charlar un poco, ¿no? Después del número que se conoció ayer de la inflación, 2,5%, con una fuerte desaceleración, así se dice, en lo que es el rubro alimentos y bebidas, quizás lo que hoy por hoy más estamos consumiendo los ciudadanos y ciudadanas. Héctor, ¿es así? Bueno, esos son los datos que le dio al INDEC en los relevamientos que lleva a cabo en todo el país, y efectivamente en alimentos le dio una disminución, un 1,5%. En julio había sido del 3,4%, de modo que hubieron bajas en frutas, en verduras, y según el INDEC ha habido una estabilidad en los precios de las carnes vacunas, ¿no? ¿Por qué dice según el INDEC, de precios Héctor? que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 26 años, cada 15 días, en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. Los aumentos de precios en el mes de agosto nos dieron 2,79%. Nos dieron bastante más alto que el promedio que le dio al INDEC. Lo que pasa que el INDEC mide un universo de productos mucho más amplio, una mayor cantidad de productos, donde están los que se consumen permanentemente y aquellos que se consumen esporádicamente. Entonces el promedio le dio un 1,5%. A nosotros nos dio un 2,79%. Además, medido solamente en la ciudad de Buenos Aires, y el INDEC, en cambio, ha medido todo el país. Es decir que hay una diferencia de un 1,3% aproximadamente entre lo que dio el INDEC y lo que midieron ustedes, pero bueno, con esta salvedad que dijo usted, ¿no? Es cierto que el INDEC lo hace más a nivel país, pero ustedes la medición lo hacen con el consumo de alimentos y bebidas que diariamente compra cualquier persona. Esa es la diferencia que radica, no está. Claro, fíjense que, por ejemplo, el INDEC mide palitos salados, chimichurri, polvo para preparar mousse, salsa de ajo, salsa de pimienta, esencia de vainilla. Claro. ¿Se da cuenta que esos productos que no lo consume nadie o muy poquísima gente en el país, bueno, tuvieron un bajo porcentaje de aumento? Ahora, después lo va a promediar con los aumentos del aceite, del arroz, del pan, de los huevos, de la yerba, de la carne, etcétera, y bueno, el porcentaje es distinto. Entonces, lo que Consumidores Libres mide que son productos que consumimos todos los días, la inmensa mayoría de la población. Y Héctor, ahora, según las mediciones que hace Consumidores Libres, ¿cuánto debió ser el número de la inflación del mes de agosto? ¿Está por encima entonces del 2,5%? Que bueno, que obviamente se conoció ayer, teniendo en cuenta los parámetros que ustedes miden, Nosotros medimos solamente una canasta de alimentos. La inflación que da el INDEC mide alimentos, transporte, comunicaciones, turismo, mide un universo, educación, mide un universo muchísimo más grande. Entonces el promedio, por supuesto, nunca va a coincidir con el promedio de Consumidores Libres, porque Consumidores Libres no mide la inflación la general, mide solamente las variaciones de precios de una canasta básica de alimentos. Entonces son universos totalmente diferentes. Pero en el llano me parece que es mucho más productivo, digamos, saber
lo que las mediciones que ustedes hacen que en sí el promedio del INDEC, porque en definitiva hoy las familias y las personas lo que tratan es que se pueda ahorrar lo más posible para llegar a fin de mes en lo que es la canasta básica de alimentos. Claro, el INDEC mide alimentos, no solo los esenciales que consumimos todos los días, sino como te señalé algunos que no los consumimos nunca. Y además mide salud, mide indumentaria, mide recreación y cultura, mide educación, mide transporte, mide servicio, mide un universo muchísimo más grande. Entonces, el promedio no refleja lo que a la inmensa mayoría de la gente le repercuten los gastos cotidianos. Esa es la diferencia, ¿no? Entiendo. ¿Y ve también consumidores libres alguna desaceleración, como se habla? Sí, por supuesto, los porcentajes han bajado, pero sigue siendo 2,79% de aumento en un mes. Muchísimos países en el mundo, en el año, no tienen este porcentaje de aumento. Ahora, por supuesto que ha habido una disminución con respecto a meses anteriores, pero sigue siendo todavía muy alto, y el acumulado de aumento 1 de enero, 31 de agosto, nos dio un 36,77% de aumento, ¿no? También un aumento muy significativo. Héctor, ayer, ¿qué le parece? Le iba a preguntar la postura de por ejemplo, Pablo Micheli de CTA, que habló en la jornada de ayer y dijo que hay que ser más rigurosos y que hay que seguir poniendo énfasis en el control de precios. ¿Se puede? ¿Es algo que ustedes también avalan, que se debería hacer de forma más enfática para que de alguna forma se pueda controlar un poco la inflación? Por supuesto, eso yo lo vengo reclamando permanentemente. Ahora, el control de los precios no hay que hacerlo en la panadería, en la carnicería, en la verdulería, en el almacén del barrio. Si se puede hacer, bueno, pero esos comercios no son formadores de precios. En algún momento podrán cometer algún abuso con algún producto, remarcándolo abusivamente. Pero reitero, los formadores de precios son las grandes empresas, que en la República Argentina son en su inmensa mayoría incluso de capital extranjero. Por ejemplo, 28 grandes empresas, todas, absolutamente todas, de capital extranjero, concentran más del 70% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Es a esas 28 grandes empresas, a esos 28 grandes grupos económicos a los que hay que controlar. Por ejemplo, 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 incluso son de capital extranjero, concentran aproximadamente el 60% de las ventas minoristas en el país. Es a esas 5 grandes cadenas de supermercados donde hay que poner el acento en el control de los precios. Y eso no se está haciendo, porque esas grandes empresas, incluso de capital extranjero, las enormes ganancias que obtienen en el año, buena parte de esa ganancia incluso no la reinvierten luego en el país, sino que la giran al exterior donde están ubicadas las casas matrices. Entonces, ¿qué hacemos, hay Héctor? Que poner en funcionamiento de una buena vez la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Yo cuando fui diputado nacional,
fui el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley creaba, entre otras cosas, un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estuvo vigente más de 8 años. Nunca se puso en funcionamiento el tribunal. Luego la ley se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces, que también crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en septiembre del 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. ¿Te das cuenta Sí. dónde está el problema? Pero qué falta de ganas, ¿cuál es el problema según su mirada para que... Falta de voluntad política. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón, Héctor? Es muy difícil saber el por qué. Uno puede estar intuyendo cuál es el por qué, pero el hecho concreto es ese. Te voy a dar otro dato paradigmático. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación, Sí. dotado de amplias facultades en defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos, en defensa de los consumidores de distintos bienes en general. ¿Vos podés creer que desde hace 12 años, no 12 días ni 12 meses, 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación? Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el edificio, la infraestructura, el personal, que todos los meses cobra el sueldo al que tiene todo el derecho del mundo a cobrarlo. Y el Congreso Nacional no ha designado en 12 años a una defensora o defensor del pueblo de la nación, no obstante la gran cantidad de postulantes y candidatos que hace 12 años fueron propuestos por distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, etcétera. Qué ¿Te bárbaro. das cuenta? Ese es el problema de la Argentina. No cumplimos la Constitución Nacional, no cumplimos las leyes, no cumplimos nada. Entonces los grandes grupos económicos actúan con total impunidad, remarcando los precios abusivamente, sacándole del bolsillo todos los días dinero que no corresponde a los consumidores del país, que son los trabajadores que viven de un ingreso fijo, los jubilados, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. Entiendo. No controlamos a quienes nos roban el dinero todos los días. Es así. Héctor, le agradecemos... Ese es el problema de la inflación en la República Argentina. Y ahora, que después del resultado electoral se están haciendo autocrítica y se está discutiendo propuestas y proyectos de aquí para el futuro, comencemos, es la oportunidad para comenzar por poner en funcionamiento las normas legales, incluso disposiciones que existen en la Constitución Nacional, designando de una buena vez al defensor del pueblo de la nación. Exacto, es así. Hablemos con responsabilidad y con seriedad, y este creo que es el momento indicado. Héctor, le agradecemos el contacto, gracias por refrescarnos todo esto, que para que un poco entendamos, ¿no?, la situación en la cual estamos atravesando como país. Y si tuviera tiempo te podría señalar una gran cantidad de hechos como los que te he señalado, de normas que están vigentes, publicadas en el boletín oficial y nadie las pone en funcionamiento.
¿Le parece hacerlo en otra oportunidad, Héctor? Sí, para aclararlo. Cuando guste. Le mando un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Siga Hasta bien. pronto. Héctor Polino, de Consumidores Libres, ¿sí? Marcando la diferencia, en primer lugar, digamos, la medición que ellos hacen, que es Claro. los productos de la canasta básica alimentaria. Claro. En definitiva, El INDEC tiene... lo que compramos Claro. vos, yo, Juan, Guido, hay una diferencia de un 1,3% en relación a la medición que hace el INDEC, que es un universo mucho más amplio, y a nivel país lo hace cuando hay diferencias en todos los rubros, obviamente, tanto a lo largo como a lo ancho. Y en segundo lugar, poniéndonos en autos de algunas cuestiones que tienen que ver, ¿cómo nos vamos a estar como estamos como país? Somos inviables, muchachos. Si no respetamos las leyes que están vigentes, que nos sirven como herramienta para poder, de alguna manera, tener un cierto objetivo de evitar el aumento inflacionario mes a mes, hace un rato lo dijimos, Sí. la interanual hoy está al 51%. 51,4. Vamos a suponer que tanto septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses son Sí, que siga la baja. sí, igual. ¿Sí? Que siga No va en a un ser promedio de cero. 2,5 como estamos. Son 10 puntos más de inflación interanual. Y vamos a estar entre el 47, 48, 50% interanual. Y es otro año más que después tenemos que apuntar a que el año 2022 tratemos de bajar. Paritarias, bajarla. ¿Bajar a cuánto? De un 50. ¿Cuánto? Haciendo el máximo esfuerzo. Es un trabajo estresante. ¿A un 35% interanual? ¿Un 30% querés? Sí, pero... ¿Cómo haces con semejante desaceleración? ¿Cómo lo provocás? ¿Cómo lo provocás? ¿Cómo lo